Hispasonic. Hola hispasónicos, estamos en el stand de Yamaha en Superbus 25 con una auténtica locura, una de estas marcianadas que a veces hacen las marcas, como puede ser, lo estáis viendo, construir unos controladores hardware para los motores ANX, el motor virtual analógico de los Montage M, y para el motor FMX, el motor de la FM extendida, que también tienen estos sintetizadores. Dos modelos de síntesis muy dispares entre sí, complementarios de los que encontramos normalmente en las workstations, que son una auténtica pasada, nada como esto para darse cuenta de lo que son. Aquí tenéis el modelo analógico dentro de los Montage M, que la verdad es que en Montage M, además de incorporar esa opción añadida analógico sobre lo que ya eran antes con la FM y las ondas muestreadas, tiene también este añadido de la pantalla, que es muy útil para, en el fondo, tener cada uno de estos módulos prácticamente puesto en la pantalla, pero que, además de eso, ahora han creado este hardware que veis por aquí tan llamativo y tan precioso. Vamos a escuchar por un momento un sonido muy rápido que he preparado, editando por aquí sin más, pero una cosa de nada, de 20 segundos, vamos. Esto que estáis escuchando, un sonido clásico de síntesis sin más. Vamos a inicializar aquí porque veáis un poco lo curioso de este sistema, ¿no? Ahora mismo ya tenemos el clásico diente, puedo sumar aquí que está el mezclador, el oscilador 2, desafinarlo, por aquí está el oscilador 2, lo desafino un poquito. Estáis viendo ese engrosamiento, vamos supuestamente, por ejemplo, a coger el oscilador 3 con una senoidal y lo vamos a llevar una octava para abajo para que nos dé ese refuerzo ahí en graves, pero en lugar de con una seno vamos a reforzarlo con una onda más cañera, una cuadrada o lo que queramos. Vamos, por ejemplo, ahora sobre esto a sumar nosotros y ya tenéis un sonido bien denso, como estáis viendo. Lo podemos filtrar por aquí, siempre y cuando estén todos ellos yendo hacia el filtro, porque los podemos saltar. Ahora que ya están filtradas todas las ondas, ya tenemos ese filtro en acción, subimos un poquito la resonancia que la tenemos por aquí. Y vamos, como estáis viendo, una gozada utilizar un motor como este encima desde un hardware dedicado. Aunque insisto que realmente la pantalla nos da una funcionalidad muy parecida. Siempre podemos reclamar cada uno de estos módulos aquí y tener los parámetros enseguida, los más básicos, y en páginas nos movemos por lo que serían cada una de estas hileras básicamente, ¿no? Pero vamos, desde luego esto es una marcianada total. Tenemos por aquí los controles de intensidad envolvente y de LFO. Vamos a darle algo de acción a la envolvente, como estáis viendo ahí, y ya tenemos una pasada tener esto. Veis los tres osciladores, la cantidad de parámetros que hay dentro del modelo analógico virtual que está dentro de los Yamaha Montage M, la serie nueva. Una pasada, la cantidad de parámetros que tenéis, envolventes dedicadas en cada LFO, en cada oscilador, quiero decir, LFO dedicado en cada oscilador, tres osciladores tan completos como estáis viendo, un montón de formas de onda, el mezclador con esa posibilidad de enviar al filtro o saltar, la etapa de filtrado, que son en realidad dos filtros con un montón de modelos, no he pasado por ellos para no alargar, con envolvente y LFO dedicada en la sección de filtrado, con un montón de parámetros inmediatamente ajustables de velocidad, seguimiento de teclado, envolvente en general para modular cualquier cosa, una envolvente dedicada para el amplificador. Nos da idea muy buena, también funciones de envolvente y LFO genéricos que luego se pueden utilizar para modular por aquí y por allá. Y todo eso metido dentro del modelo analógico. Si nos fuéramos al FM, pues qué deciros, yo soy un amante 100% de la FM y aquí tenéis desplegados cada uno de los 8 operadores con todos sus controles de afinación, con su envolvente de intensidad de, si fuera portadora, volumen, si fuera moduladora, la intensidad de el cambio de timbre que va a desarrollar esa moduladora sobre el operador que esté de abajo portando. Todos los ajustes del L-Scaling, que son una auténtica maravilla ya desde los de X7 y que aquí los tenemos representados muy al estilo de como aparecía en el panel del propio X7, pero tocable inmediatamente, con ajustes sencillísimos para, de una manera muy física, meterse en la FM, ¿no? Ese motor que siempre ha sido supuestamente muy complejo, hecho evidente y sencillísimo a través de un panel tan enorme como es este, impresionante y utilísimo. Ojalá lo vendieran, aunque no va a ser así, que no hace sino reflejar la enormidad de esos motores que hay dentro de los Montage M, el analógico y el FM, aparte por supuesto del motor que tienen de multimuestras, tradicional de workstations con sonido realista
hacia instrumentos tradicionales. Pero en la parte pura de síntesis, estos dos motores son una delicia y esta expresión en hardware una auténtica barbaridad.